Colosenses capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Si lo encontró, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Nosotros como siempre hemos escuchado como cristianos, algunos que llevan muchos años en la iglesia, otros a lo mejor menos tiempo, pero siempre hemos escuchado hablar de Dios, pero no solamente hablar de Dios como el Dios que todos conocemos, sino que como el creador y el centro de todo. De hecho, la Iglesia Cristiana Universal, no es una corporación, sino que me refiero a universal, todo, el mismo objetivo es ese siempre, centrar a Dios en todas las cosas. Y hemos escuchado expresiones como que nosotros de hecho cantamos una alabanza que lleva por título Honra y Gloria. Decimos la gloria es de Él y se la merece, ¿cierto? Los niños pueden pasar a la clase, se me había olvidado ya para que pasen nomás en esta hora. Y hablamos de conceptos como que la gloria es de Él y es para Él, decimos, se la merece. Y bueno, nosotros vivimos una vida como cristianos, como hijos de Dios, intentando agradar a Dios de cierta forma, ¿cierto? Intentamos entender y conocer de que Dios es la fuente de vida que nosotros tenemos para que estemos bien, para que estemos bendecidos. Yo me imagino que usted llegó a este lugar con la confianza y la convicción de que Dios es su ayudador, ¿cierto? Siempre decimos, ¿cómo llegamos? Nuestro hermano Pedro preguntó hace un ratito, ¿cómo hemos llegado? Y no todos siempre nos atrevemos a decir lo que realmente pasa, ¿cierto? A veces alguien está mal por dentro. Está mal, pero decimos, sí, ahí estamos. O alguien dice, no, viene el Señor nomás. Siempre yo le pregunto a mi hermana Orfilia, le pregunto, ¿cómo está hermana Orfilia? Y ella como que piensa 3 segundos primero. Yo me imagino que en esos 3 segundos, porque ella me lo ha dicho algunas veces, no voy a contar ninguna confidencia, sino que algo general nomás, ella me ha dicho muchas veces, hay muchos problemas, pero estamos bien en el Señor. Y entonces yo me imagino que en esos 3 segundos, ella a lo mejor piensa en los problemas que hay, y dice, estamos bien en el Señor. Y es porque nos hemos acostumbrado a que nuestra confianza, a que nuestro descanso, a que nuestro bienestar, a que nuestra salud siempre descanse en Dios. ¿Es así, cierto?
siempre intentamos que todo nuestro ser, que todos nuestros problemas, nuestras dificultades descansen en Dios. Porque cuando descansan en nosotros mismos es cuando vienen los problemas. Es cuando las enfermedades se agravan, es cuando nuestra mente no nos deja descansar, es cuando nuestro cuerpo, nuestro espíritu está tan cansado, tan agobiado que ya explotamos de una u otra forma y a lo mejor tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no corresponden. Pero cuando descansamos en el Señor, las cosas funcionan de mejor forma en nuestra vida. Cuando descansamos realmente en el Señor, las cosas tienen un mejor funcionamiento. A veces nos preguntamos por qué las cosas tuvieron que ser así. A lo mejor no descansamos en el Señor, a lo mejor descansamos en el que estaba al lado, en mí, en el que estaba al frente, pero no en el Señor, porque cuando hay descanso en el Señor es cuando a Él lo reconocemos en todos nuestros caminos. Y quiero aclarar este punto porque es muy importante para nuestra conversación. Cuando decimos, no, hay que reconocer al Señor en todos nuestros caminos, muchas veces lo llevamos simplemente a lo que logramos en la vida. Si alguien obtiene un título profesional, si alguien obtiene algo material, siempre decimos, no, gracias al Señor, y está bien, es correcto. Pero siempre pensamos que eso solamente significa poner a Dios en nuestros caminos. Pero poner a Dios en nuestro camino significa mucho más que eso. Poner a Dios en nuestro camino significa de lo más mínimo que hago en mi vida a lo más grande que hago en ella. Y eso es difícil. Los discípulos, por ejemplo, los que estaban con Jesús, muchas veces viendo que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía prodigios, que Él hacía cosas extraordinarias que nunca se habían visto antes, aún así había momentos que ellos dudaban, había momentos que ellos sentían distintas cosas en su vida, experimentaban distintas sensaciones, distintos pensamientos, y eso es porque son humanos. Y porque nosotros somos humanos también, muchas veces viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a veces nosotros dudamos también. Y no está mal hacer eso, pero la confianza y la convicción de creer que Dios es el ayudador y solucionador de todos nuestros problemas debe ser la convicción y debe ser el motor de cada una de nuestras vidas. Hoy día hemos leído algo que voy a leer el primer versículo y luego voy a hacer referencia a otro texto de la Biblia. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando nosotros vemos el plan de Dios, el modelo de Dios, cuando está el hombre y la mujer en el huerto del Edén, cuando la creación era perfecta, cuando todo era extraordinario, maravilloso, donde todo era esplendoroso, donde había abundancia de todo, donde nada faltaba, donde no existía lo malo, donde no existía el pecado, donde no existía ni dolor ni tristeza, todo era alegría y felicidad. Y ahí el hombre se equivocó. Nosotros ya conocemos esa historia y quiero avanzar rápidamente, pero desde ese momento en adelante el hombre debe experimentar distintas situaciones, distintas vivencias. Y usted lo sabe muy bien. Usted en sus 10, 20, 30, 40, 50 años de vida que tenga, me imagino que ha experimentado muchísimas cosas en su vida. En algún momento ha estado en el éxito arriba, en algún momento ha estado en el fracaso, en algún momento ha estado según usted, muy bendecido, y en otro momento ha estado con muchos problemas y muchas dificultades. En algún momento se ha sentido fuerte espiritualmente y en otro momento ha visto que su fe se ha visto quebrantada. Es decir, nosotros, usted, yo, todos nosotros hemos pasado por distintas situaciones en nuestra vida. Y desde ese momento que Adán y Eva cometieron el error, de ese momento en adelante el hombre comenzó día a día a experimentar distintas situaciones en su vida que eran de problema, dificultad, pero siempre con una sola confianza y con una sola comunión que era confiar en Dios. Y llega el momento, incluso el momento que estamos viviendo hoy día nosotros, pero antes de Cristo, es decir, antes de que Jesús viniera a la tierra, la cosa estaba grave, la cosa era complicada, la cosa no era simple. Nosotros hoy día compartíamos en la escuela dominical, que me imagino que varios de ustedes pudieron compartir también, en la escuela dominical de hoy hablaba
hablaba sobre lo que significa Jesús en nuestra vida, que tiene mucha relación con lo que estamos leyendo hoy día de hoy. De hecho, uno de los versículos de hoy era el texto de apoyo. Y hablaba sobre cómo Dios había obrado a los antiguos tiempos. En los antiguos tiempos, cuando antes de Cristo me refiero a esto, ellos tenían problemas igual, tenían complicaciones, dificultades en su vida. ¿Y cuál era la forma que Dios le hablaba a ellos? A través de los profetas, por ejemplo. A través de los profetas, Dios les profetizaba sueños, visiones, sanidades, prodigios, distintas cosas que el pueblo de Dios necesitaba en esta circunstancia, que el pueblo de Israel necesitaba. Pero también habían otras formas. Dios a veces interactuaba directamente con el hombre, hasta el día de hoy lo hace. Pero antiguamente, cuando solo era el Dios que ellos conocían, no le habían visto, no le habían conocido. Nosotros tampoco vimos a Jesús, pero sí está ahí la evidencia científica de que es real todo lo que la Biblia dice, y que Jesús estuvo en la tierra y que Él murió por cada uno de nosotros. Así que es diferente en otra situación, pero los antiguos, a lo mejor nuestros muchos antepasados que ni siquiera conocemos nosotros, ellos tenían que vivir una forma diferente el Evangelio. Era un Dios que estaba ahí, que estaba como en la atmósfera, que estaba como en el aire. Era un Dios no conocido, pero un Dios que había confianza. Era un Dios que no habían vivido, era un Dios que no habían abrazado, que no lo habían visto, pero había una convicción, había una fuerza de que ese Dios siempre estuvo en medio de ellos. Y el pueblo de Israel lo sabe perfectamente, vagando en el desierto, pasando distintas situaciones, distintas circunstancias, pero Dios siempre estuvo en medio de ellos. Hubieron algunos, al igual que nosotros, que dijeron, no, Dios ya no está con nosotros, ya se fue, ya nos abandonó. Pero siempre, en toda la historia del cristianismo, había un remanente que ha seguido creyendo y confiando en el Señor. Y mire la bendición que tenemos nosotros el día de hoy, que somos parte de ese remanente que sigue confiando y creyendo que Cristo reina, que Cristo vive y que Él va a volver a venir por cada uno de nosotros. Yo creo que es una bendición que nosotros, entre miles y millones, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Pero esa era la experiencia antigua. Pero una vez que Jesús vino a la tierra, una vez que comenzó ya a hacer su ministerio, Él creció ya, Él se formó, comenzó a hacer prodigios, milagros, todo lo que los evangelios nos comentan, las cosas que Jesús hizo. Los que estuvieron con ellos son los que nos comentan todas las bendiciones que Jesús hizo aquí en la tierra. Hizo una revolución tremenda, Él cambió todos los paradigmas, Él cambió toda la realidad, cambió toda la religiosidad, cambió todo lo que estaba estructurado de una u otra forma, diciendo el amor es más importante que todo, diciendo que el perdón es más importante que todo, que la salvación es más importante que cualquier regla que el hombre pueda tener. Y nosotros sabemos que debemos regirnos ante las reglas, ante las autoridades, pero sabemos que por sobre todas las cosas, Dios es el personaje más importante, el personaje que más reina y vive en nuestra sociedad y en cada uno de nuestros corazones. Y cuando Jesús vino, y aquí comienza lo interesante de esto, ya cambiaron muchísimas cosas. Y después de Él de venir, Él murió en la cruz por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó. Y eso significó que hubieron muchos cambios en la realidad del cristianismo. ¿Por qué hubieron muchos cambios? Porque ya no era algo tan simple ni era algo tan básico como pensar y creer que había un Dios, sino que el propio Dios, como lo dice la Biblia, a lo mejor ellos no lo entendían perfectamente, pero hoy día nosotros podemos entenderlo y reconocerlo claramente. El mismo Dios, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que creó todo lo que nosotros podemos ver y el que nos creó a nosotros mismos, ese mismo Dios bajó del cielo a través de su Hijo Jesús, a través de su Hijo Jesucristo, y vino a morir por cada uno de nosotros. Primero vino a bendecir,
pero luego vino a morir y finalmente a resucitar. Y hoy día se encuentra a la diestra del Dios Padre y en cada uno de nuestros corazones. Y ese hecho en la sociedad marcó un antes y un después. Por eso en la historia puede estar una persona que es atea contando la historia. Y es tan contradictorio esto porque es una persona que no cree en Dios, que cree que no existe y que todo fue una fantasía, que todo fueron mitos, fueron leyendas y nada más que eso. Y siempre parte de la historia ellos tienen que estar hablando, esto sucedió 700 años antes de Cristo, esto 1500 años después de Cristo, y ahí está en la mitad, en el centro de todo, en la creación, Jesús, la bendición que vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Y eso es una realidad y una convicción científica que nosotros podemos usar hoy día para decir que Cristo es real, que Él vive y reina en cada uno de nosotros. Y por eso en la sociedad nosotros le predicamos a Cristo. Por eso decimos que Él es amor, que es misericordia, que Él perdona, que Él restaura. Por eso hacemos estas cosas, no simplemente porque sea un fanatismo, una locura, no simplemente porque sea un querer hacer las cosas. Nosotros debemos tener nuestras bases y nuestras convicciones claras. ¿Por qué estamos aquí en esta hora? ¿Por qué creemos en el Señor? Y cuando alguien dice, no, porque Él me ha bendecido, porque me dio una familia, me da alimento, me da comida. Eso es verdad y está bien. Pero cuando alguien solamente se refiere a ese tipo de cosas, es porque no ha conocido realmente a su Señor, a su Dios. Nosotros estamos aquí en primer lugar porque Él nos eligió. Porque Él nos escogió, pero estamos aquí con propósitos de vida eterna, estamos con propósitos de salvación, estamos con propósitos de evangelismo, estamos con propósitos de pregonar la libertad a los cautivos. ¿Y cuáles son los cautivos? Los que están hoy día en la oscuridad, los que están hoy día sin Dios, los que están hoy día sin ley, sin esperanza, sin solución, los que están hoy día viviendo una vida en tristeza. Y aunque nosotros a veces tengamos problemas, tengamos dificultades, levantamos nuestras manos, nuestra fe se activa y decimos, Señor, igual confío en ti que tú me vas a ayudar y me vas a sacar de esto. Pero los que no le conocen no tienen esperanza. No tienen esperanza y no tienen solución. Pero nosotros hemos sido bendecidos y regaloneados por el Señor. Qué bendición más grande esa de haber podido conocer a Cristo y que Él día a día siga obrando y transformando en nuestra vida. Quería dejar estas convicciones claras porque no estamos aquí por casualidad, sino que estamos aquí porque a Dios le ha placido y Él ha tenido planes y propósitos con cada uno de nosotros. Que nosotros no lo cumplamos a veces, ese es otro cuento, ¿cierto? Ese es otro cuento, pero Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Una de las realidades que leíamos hace unos minutos atrás era de que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo lo que nosotros podemos entender y podemos conocer. Y es por eso que era tan grave antiguamente cuando el pueblo de Israel, el pueblo que era de Dios, y luego voy a ir con nosotros también, el pueblo que era de Dios, ese pueblo era tanta la necesidad que a veces tenían, era tanto el poco conocimiento que tenían de Dios, que aparecía un Dios por aquí y se comenzaba a alabar, aparecía otro Dios por acá y se comenzaba a alabar, y comenzaron a llenarse de distintos dioses, porque necesitaban llenar distintos vacíos que habían en su vida, porque el Dios verdadero, el Dios de Israel y el Dios de toda la humanidad no estaba reinando y viviendo en cada uno de sus corazones. Y hoy día nosotros podríamos decir que bueno, que ya no tenemos estas cosas. Pero si comenzamos a pensar, si comenzamos a hacer un análisis de lo que estamos viviendo hoy día como sociedad, nos vamos a encontrar que hay dioses, muchísimos dioses en distintas cosas que hay en la sociedad. En primer lugar está el enemigo, está Satanás, que hay muchos, lamentablemente, por supuesto, muy lejos a nosotros, que le veneran a él. Hay muchas sectas, muchas cosas que están sucediendo hoy día que le veneran a él. Y eso es una realidad el día de hoy. Y eso es como lo más grave, lo máximo que podemos encontrar. Pero hay muchas otras cosas
en medio de nuestra sociedad que nosotros a veces hemos sido parte, o que nosotros lamentablemente, y esto es gravísimo y es peor, que somos parte, que el pueblo de Dios es parte. Y estas son cosas que no pueden pasar porque ensucian al hombre, ensucian a la mujer y se produce la separación de Dios con cada uno de nosotros. Como los pecados que hay en nuestra vida, como la mentira, el engaño, el odio, el rencor, la vanagloria, la vanidad. Y muchísimas cosas más que la palabra de Dios a través de nuestra pastora nos hablaba el día jueves. Que hay muchísimas cosas negativas que hoy día están atormentando al hombre y a la mujer. Y que aunque seamos llamados cristianos, aunque tengamos conocimiento de Dios, aunque digamos creer en Dios, no estamos exentos de esos peligros y de esas dificultades. Y en cualquier momento podemos caer en cualquier de estas redes que vienen a corromper y a destruir lo que hay dentro de nosotros. En lo que Dios debería reinar y vivir siempre, a veces comienzan a llenarse de cosas que ensucian nuestra vida, nuestro corazón. En otras palabras, que comienzan a ensuciar nuestra casa. Y la casa debe ser limpiada día a día. Y esto es algo que cuando yo lo pensaba hace un tiempo atrás me maravillaba mucho. ¿Por qué las casas? ¿Por qué? Y es como una paradoja esto y tiene relación con nuestro interior. ¿Por qué nuestras casas, la casa que usted vive, es la casa donde usted duerme, donde toma desayuno, donde almuerza, donde toma la once? ¿Por qué esa casa se ensucia tan rápido y hay que ir limpiándola día a día? Muchas veces las mamás son las encargadas, o cualquiera de nosotros que pueda trabajar en cualquier de esas labores, de limpiar, de barrer, de hacer una cama, de ordenar, de hacer algo, de aportar en la casa, cualquiera de nosotros. En ese sentido, ¿por qué hay que estar siempre ordenando la casa? ¿Por qué se está ensuciando constantemente y hay que ir ordenándola? El desorden no se ve bien, ¿cierto? No se ve bien. ¿Qué pasa si llega una visita? ¿Le ha pasado alguna vez a usted que dicen algo afuera? Y usted antes de salir, como que no escuchaba mucho, antes de salir empieza a sacar todo lo que hay por aquí, por allá, para que no se vea tan mal, ¿cierto? A todos nos ha pasado alguna vez eso. Y es porque el desorden se ve mal. Y nosotros intentamos limpiar, barrer para que el piso se vea limpio. La misma iglesia esta. La iglesia hay que limpiarla. Porque si no la limpiamos se va a ver sucia. Y sucia se ve mal. Da un mal aspecto. Nos dan deseo de estar en este lugar. O vamos a ver una iglesia cochina, por decir de alguna forma, de lo que se está viendo con nuestros ojos. Y nosotros espiritualmente funcionamos de la misma forma. Nosotros día a día debemos limpiar la casa que está dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando yo no oro? Uno, otro y otro día, cuando yo no leo la palabra, cuando yo no me congrego. Y así con simpleza después aparece el otro domingo y tampoco, y después la semana tampoco. A todos nos puede pasar en algún momento. La casa se comienza a ensuciar. La casa se comienza a llenar de cosas que no son de Dios. Y después es difícil poder limpiarla, poder barrerla, porque cada vez se va haciendo más difícil y más difícil. Y es lo mismo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Y quiero leer lo que dice el versículo 16 y 17. Que esta es la base de nuestro cristianismo, la base del evangelio, la base del conocimiento que nosotros debemos tener de Dios. Muchas veces decimos Dios es lo más grande que hay, pero a veces se nos olvida el Señor y solamente de labios. Muchas veces decimos no, si Dios está conmigo todo es posible, pero cuando voy a hacer las cosas le pregunto, le cuento a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, pero no me acuerdo del Señor para un trabajo o para un proyecto. Y no me acuerdo del Señor, pero decimos, no, si Dios está conmigo me va a ir bien. O a veces cuando alguien tiene que hacer una prueba o cuando hay un trabajo importante, tratamos de darle todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, decimos, y cuando llega el momento de la prueba le decimos, Señor, échame una manito. Pero no nos acordamos antes de pedirle que Dios nos diera sabiduría, que Dios nos diera inteligencia. Muchas veces nombramos a Dios en todas
las cosas de nuestra vida, pero no hacemos todas las cosas de nuestra vida con Dios. Lo repito nuevamente, nosotros normalmente nombramos a Dios en todas las cosas de nuestra vida, pero no está Dios en todas las cosas de nuestra vida. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso en nosotros si nosotros se supone que nuestra mayor convicción, nuestra mayor esperanza está en Dios? Se supone que nosotros entendemos y reconocemos que Él es lo máximo que hay y no hay nada que se pueda igualar a Él. El versículo 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero hacer un paréntesis. Habla de las cosas visibles e invisibles. ¿Alguna vez nosotros a veces pensamos y decimos y vemos a lo mejor cosas que han sucedido, cosas paranormales en nuestra vida? Y vienen hartas interrogantes y hartas preguntas. ¿Qué pasará con alguien que no está durmiendo en Dios? ¿Qué pasará con alguien que no estaba en el Señor? O a veces lo que uno lo conoce como, no estoy diciendo que esto es real, solamente estoy diciendo que la palabra que se usa comúnmente como fantasma, o distintas cosas que se ven o cosas que son paranormales. La Biblia habla de estas cosas y dice de cosas visibles e invisibles, y habla sobre potestades, principados. Eso quiere decir que el maligno, que las potestades, principados que a lo mejor vienen a atormentar y vienen a interrumpir a lo mejor nuestra tranquilidad, sí son reales. Pero también debemos entender y debemos reconocer algo. Y dice al principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, todas las cosas están bajo el Señor. Nunca tengamos miedo por algo paranormal, por algo que podamos ver o por algo que nos pueda asustar. Yo siempre lo cuento esto como una infidencia. Siempre le he tenido mucho temor a la oscuridad. Y siempre en mi imaginación, siempre me he imaginado que algo hay en la oscuridad, así como que me va a alcanzar o que está detrás mío. Pero siempre desde muy pequeño he tenido una convicción, una confianza. Yo siempre he dicho, si el Señor, si lo que dice la Biblia, si lo que dice Dios es real y Él está conmigo, nada, algo que esté fuera de mí me puede hacer daño, porque el Señor es quien me cuida. El Señor es quien me cuida. Y yo siempre, esto ha sido en forma de imaginación, pero uno a medida que pasa el tiempo y a medida que va teniendo más conocimiento en el Señor, se da cuenta que es el Espíritu Santo quien lo protege a uno y quien está con uno siempre. Yo siempre en mi imaginación he pensado que hay una protección en todo el borde de mi cuerpo, en todo el borde de mi cuerpo, y que ese borde impide que cualquier maligno, que cualquier tempestad, que cualquier dificultad, que cualquier problema, que cualquier cosa que pueda suceder no va a poder dañarme, porque es Cristo quien me protege. Es Cristo quien me protege. Y puede pasarle algo a mi cuerpo, puede pasarle algo a mi carne, pero el Espíritu, Dios siempre, siempre lo va a proteger. Lo hizo con Job. Dijo, haz lo que quieras, pero no toques su alma. Y nunca el enemigo pudo tocarle, nunca va a poder, porque Él es más grande y más poderoso que todas las cosas. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todo lo que nosotros podemos ver subsiste en el Señor. Es necesario, queridos hermanos, es necesario, iglesia, que podamos entender y podamos reconocer que en Dios las cosas sí pueden ser diferentes en nuestra vida. Que los miedos se pueden ir, que el temor se puede ir, que la tristeza se puede ir y que la victoria siempre debe acompañar a nuestra vida.
Porque decimos que en el Señor somos más que victoriosos, decimos que somos más que vencedores, decimos que en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, decía que Él peleaba por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba protegido y bendecido por Él. Entonces, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda edad de la historia de la humanidad, Cristo ha sido el personaje más importante. Cristo ha sido el personaje más influyente y quien más ha protegido y ha cuidado al ser humano. ¿Y qué dice su palabra? Dice su palabra que nosotros somos hijos suyos. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice que nosotros somos creación especial para Él. Y dice que somos herederos del reino de los cielos. Lo comentaba en la mañana y lo vuelvo a decir ahora. No somos herederos de 10 hectáreas que están por allá al lado del lago Rapel. No somos herederos de haciendas que hay acá en San Vicente, por acá, el sector del Tambo, por decir de alguna forma. No somos herederos de cadenas de restaurantes o cadenas de hoteles. No somos herederos de casas en la playa, a lo mejor. No es nuestra herencia esa. Si alguien la tiene, gloria a Dios por eso. Pero no es nuestra herencia. No es nuestra herencia. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. En una morada que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. No busque a lo mejor cosas que no va a encontrar en su vida. No busque cosas que no va a encontrar. No busque cosas que son imposibles. Dios lo puede bendecir, sí, le puede bendecir. Le puede dar bienes, le puede dar bienes. Le puede dar empresas, le puede dar empresas. Pero que no sea lo que nosotros buscamos como objetivo de vida, sino que el objetivo de nuestra vida siempre sea el Señor. Siempre sea el Señor. Y luego viene, para ir culminando ya nuestra conversación, viene lo más importante y lo más relevante que pueda tener la historia. Lo que leímos recién es la base de la historia. Por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Pero el regalo más grande, el regalo más precioso, es la reconciliación que Jesús hizo entre la iglesia y Dios. Quiero que podamos entender esto. Dios, lo dije al principio, desde el huerto del Edén Él quería lo perfecto para el hombre. El hombre se encargó de una u otra forma de que su perfecto no tuviese. Y hoy día nosotros sabemos los resultados. Al hombre se le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La mujer le dijo, darás encinta con dolor, con sufrimiento, con relación al parto de un bebé, de un hijo. Y eso es solo un ejemplo nomás, porque habla del sudor de la frente para ganarse el alimento y del dar a luz, que es la bendición que tiene una mujer también. A propósito, todo este tiempo que estamos viviendo, es una bendición de la mujer poder traer una nueva vida, para que esa nueva vida también pueda ser un propósito más que Cristo tenga en esta sociedad para salvar a muchos corazones. Y en ese centro, en ese objetivo, en ese mundo que Dios tenía perfecto para nosotros, comenzó poco a poco a separarse el hombre. Después, más adelante, viene lo de Caín y Abel. Después viene a lo mejor toda la gente que no quiso obedecer a Dios en el diluvio, en Noé. Y voy haciendo un resumen muy rápido así, y si algo me lo salto, no se preocupe por eso, si es solamente para que entendamos el concepto. Luego vemos cómo generaciones murieron del pueblo de Israel buscando la tierra prometida, y que a lo mejor no alcanzaron la gracia de Dios, que se alejaron de Dios, o que murieron a lo mejor reprochando contra Dios. De ahí nos damos un salto gigante para no nombrar toda la Biblia y llegamos al día de hoy. Vemos como tanta sociedad, con tanta ligereza, con tanta tranquilidad, es capaz hoy día de hacer daño, de matar, de robar, de destruir, de derribar, de entristecer, de decepcionar y un fin de cosas que podemos ver hoy día en nuestra sociedad, donde recuerde que el enemigo
anda como león rugiente hoy día tratando de devorar a quien más pueda, tratando de robar, de matar y de destruir a la sociedad, partiendo por la familia, partiendo por la cabeza. Pero sabe, mire, aquí quiero que podamos entender esto es solo para nosotros, no es para nadie más. La gente que no está en Dios no lo va a poder entender. Siempre el enemigo va a buscar la cabeza. Pero uno de los versículos que leímos, el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios, después de estas dificultades, después del caos que estaba viviendo la sociedad, envió a su Hijo Jesús, a su único Hijo, su Hijo unigénito. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su único Hijo que tenía para que viniera a cambiar esta realidad, para que viniera a cambiar este caos, para que viniera a ordenar este desorden. Y Dios lo nombra como la cabeza de la iglesia. Nombra a su Hijo como la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que quiso hacer el enemigo? A través de los fariseos, a través de los pueblos religiosos que querían crucificar a Jesús. Primero dijeron: démosle de muerte, matémoslo. Y ya, entremos en el tiempo que se viene hoy. Buscaron los votos, a lo mejor en los senadores, en los diputados, encontraron los votos y se dio que Jesús iba a ser dado a muerte. Seguramente ellos ahí en su intimidad tienen que haber celebrado, haber hecho brindis, lo logramos, lo hicimos. Estamos ganando esta pelea, usados por Satanás siempre. Pero Dios, que es perfecto en todo, que Dios nunca va a poder ser derrotado por el enemigo, puso como cabeza de la iglesia a Jesús. Y con ese entonces, ¿qué es lo que hizo? El enemigo sabía que para destruir un pueblo, primero tenía que destruir a Dios. Nunca pudo con él. Y Dios lo mandó y lo apartó de la tierra, allá abajo de la tierra. Aún él, teniendo potestad de lo que está debajo de la tierra, pero lo envió hacia allá. No pudo con él. Luego se supone que iba a poder con la sociedad cuando tuviera a Jesús, pero Dios lo nombra como la cabeza de la iglesia. Quiso derribar a Jesús, pero al tercer día Cristo resucitó nuevamente y hoy está junto al Padre. Y eso significa que tampoco pudo. Y hoy día Dios sigue reinando, sigue siendo Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y hoy día Él nos da la potestad a cada uno de nosotros. A mí me da la potestad de ser la cabeza de la iglesia. A usted le da la potestad de ser cabeza de su familia. Al encargado del coro de ser cabeza del coro, a los hermanos oficiales y a todos en general. Dios nos da la bendición de ser cabeza del ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ya sea la iglesia, ya sea un cuerpo de la iglesia, ya sea su familia. Dios nos ha dado la potestad de ser cabeza de ese lugar. ¿Y a quién va a atacar el enemigo ahora? ¿A quién va a atacar ahora? Si no pudo con Dios, no pudo con Jesús, ¿por quién va ahora? Y es por eso que la sociedad está sufriendo hoy día, porque muchas cabezas han sido derribadas porque no estaban en Cristo Jesús. Y hoy día nosotros tenemos el desafío grande de seguir el ejemplo de Dios, de seguir el ejemplo de Jesús. No somos Dios, no somos Jesús, pero fuimos hechos imagen y semejanza de ellos. Y Jesús y el mismo Dios y el Espíritu Santo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los que deben reinar hoy día en medio de nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos defender lo que el enemigo quiere destruir el día de hoy. Y hoy día nosotros tenemos la gran misión, cada uno de nosotros en su lugar, el padre de la iglesia, el padre de la casa, la mamá de la casa, los hijos con los padres y todos en general tenemos la gran misión hoy día de defender la herencia de Cristo Jesús, de que esto no se termine y que esto no se acabe. Es un desafío difícil, pero Dios nos dijo que iba a estar con nosotros hasta los confines de los siglos. Él dijo que no nos iba a dejar y no nos iba a abandonar. Y yo le creo al Señor. ¿Usted le cree? ¿Usted le cree al Señor?
Es un gran desafío que tenemos como sociedad el día de hoy. Y dice, y a vosotros, ella se refiere a cada uno de nosotros, se refiere a usted, se refiere a mí. Dice, y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que representaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y hoy día Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a usted y a mí nos ve como buenos hermanos, nos ve como buenas personas, nos ve como hombres y mujeres que están llenos del Espíritu. Eso es lo que hace Jesús a través de su muerte con el Padre. Nosotros, ¿cómo vamos a soltar eso? ¿Cómo vamos a abandonar ese regalo que Jesús nos dio a cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a despreciar lo que Dios nos ha regalado? Pero a veces con nuestro gesto, con nuestra forma lo hacemos. Cuando decimos, no me importa, no me interesa. O cuando a lo mejor no apoyamos la obra del Señor como Dios quisiera que nosotros la apoyemos, partiendo por mí y siguiendo por cada uno de ustedes. Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como iglesia de Cristo a ser la cabeza que está en este lugar aquí. A otra iglesia sería la cabeza de su barrio. Nosotros nos dio la responsabilidad de ser cabeza junto con las demás iglesias de Peumo, ser cabeza de Peumo. Hay hermanos que son de otras comunas aquí. Ustedes también tienen la responsabilidad como iglesia de Cristo ser cabeza de donde ustedes están. Pero para eso debemos estar llenos del Señor. Debemos limpiar la casa día a día. Debemos limpiar la casa día a día. Porque cuando se junta basura aquí, es muy difícil sacarla después. Ese odio, ese rencor que muchas veces hay en medio nuestro, cuando no lo limpiamos a tiempo, después se hace casi imposible poder sacarlo. Pero en Cristo Jesús, que nos llamó herederos suyos, que nos llamó hijos suyos, Él nos da la gracia y la bendición para que nosotros en Él podamos subsistir también y podamos ser fuertes y victoriosos en su nombre. Porque dice que no hay otro nombre que sea más grande que Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Lo cree usted en esto? Es una palabra esta que viene a desafiarnos a cada uno de nosotros. No le estoy diciendo Dios le va a bendecir, le va a dar esto, le va a dar esto otro, sino que le estoy diciendo algo contrario a eso. A que Dios espera más de nosotros, a que Dios espera más de mí. ¿Habrá un poquito más que le podamos dar al Señor? ¿O ya sentimos que lo hemos dado todo? ¿Habrá un poquito más que le podemos dar al Señor? ¿Habrá algo más dentro de nosotros que podamos entregarle a Dios? A lo mejor alguien dice, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Dios necesita que nosotros le entreguemos lo que hay dentro de nosotros, lo bueno o lo malo. Queremos que nosotros se lo entreguemos a Él y Él se encargará de hacer la obra en cada uno de nosotros. Y dice el último versículo, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual sea predicado en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Es momento, queridos hermanos, de comenzar a confiar en el Señor. Pero de verdad, no solo de palabra, como lo decía al principio, no solo decir yo creo en el Señor, pero cuando viene la dificultad, nos sentimos débiles, nos sentimos nada, siendo que Dios nos ha dado potestad de ser llamados sus hijos. Cumplamos el rol que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y hoy día quiero dar un paso más. Muchas veces lo he dicho, muchas veces lo he escuchado usted en distintas predicaciones. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y usted puede decir, usted lo conoce, son personales. Y entre eso a veces nombramos algunos, de predicar el Evangelio, de hacer el bien. Pero hoy día el Señor nos quiere agregar además que debemos cumplir el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros.
debemos cumplir el rol que nos corresponde. No sé, por ejemplo, vemos a la Aurorita que está ahí, ¿cierto? El rol como padre de los chiquillos es criarla bien, ¿cierto? Y si ellos lo crían bien, todo el mundo va a decir, oh, que fue bien criada la Aurorita. Fue una niña amada, bien criada. O si la crían mal, la gente también va a decir lo contrario, ¿cierto? Oh, qué mal criada fue. Y ese va a ser nuestro concepto de crianza. Ese va a ser nuestro concepto de enseñanza que nosotros le entregamos a alguien. Y eso es lo que hace Dios con nosotros también. Pero la responsabilidad de ellos, por ejemplo, los pongo como ejemplo, como vi a la Aurorita aquí ahora. Los pongo como ejemplo. La responsabilidad de ellos no es solo criarla bien para que ella sea una niña de bien, sino que criarla conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, que ella pueda conocer a Dios desde su niñez. Como dice su palabra, para que cuando sea grande no sea parte de Dios, sino que al contrario sea un instrumento más que Dios tenga para que muchos puedan conocer a Cristo. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Dios no solamente nos quiere dar todo lo que tengamos en nuestra vida, Él nos quiere dar cosas más importantes, como la fe, como la misericordia, como el fruto del Espíritu. Como el fruto del Espíritu, Dios nos quiere dar amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, fe. Dios nos quiere dar todas esas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente y podamos ser hombres y mujeres realmente de fe. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Vamos a orar al Señor en esta hora. Pero yo quiero invitarle a que hagamos las cosas diferentes. Que realmente comencemos a ser hombres y mujeres de fe. Los hombres y mujeres de fe son personas especiales en esta sociedad. Los hombres y mujeres de fe son personas que son buscadas en esta sociedad. Los hombres y mujeres de fe son personas que la humanidad necesita el día de hoy. Y no tenemos que decir, aquí estoy yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, sino que cuando Dios brilla a través de nosotros, esa luz la puede ver cualquiera, el que cree, el que no cree, el que está alegre, el que está triste, el que está con muchos problemas, con pocos problemas, porque cuando Dios está en nosotros, cuando Dios está en mí, yo puedo brillar para el otro. Pero no para que el otro diga, oh, qué bonito que brilla, sino que puede decir, en Él puedo encontrar una respuesta, en Él puedo ayudarme, en Él puedo descansar, porque a través de nosotros está Cristo Jesús. Seamos un instrumento del Señor. Lo digo para mí y se lo traspaso a cada uno de ustedes. Seamos un instrumento para el Señor, no seamos un problema para el Señor. No seamos un problema que el Señor tenga que decir, ya lo tengo que levantar de nuevo, ya tengo que decirle, ya dale de nuevo adelante. Seamos un instrumento para el Señor, un instrumento para Cristo, para que el Evangelio crezca y no para que se detenga. Es muy triste cuando alguien dice, no, a esa iglesia de allí no voy a ir, porque en esa iglesia de ahí va esta persona, va esta otra y hacen ciertas cosas. A veces algunas de esas cosas ni siquiera son verdad, pero algo que sucedió, cosas pequeñas a veces que sucedieron sin tanta gravedad, hicieron que esa persona se ganara una mala fama o que tuviera una mala experiencia. No seamos una piedra de tropiezo para los que no conocen a Cristo, sino que seamos un puente de salvación y vida eterna para los que no le conocen. Es difícil, es muy difícil. Pero ese es el objetivo de vida que debiéramos tener, más que de buscar todas las cosas en esta tierra. Oremos al Señor en esta hora para que Dios transforme y restaure cada uno de nuestros corazones. Padre Santo, le damos muchas gracias por la palabra que usted entrega en esta hora. A veces podría parecer una palabra dura, una palabra que no nos bendice, una palabra que no nos ayuda, pero es todo lo contrario, Señor. Es una palabra que nos quiere ver crecer. Es una palabra que nos quiere ver cambiar, que nos quiere ver renovados, transformados, convertidos a imagen y semejanza suya, Padre. En
Esta hora, Señor, bendecimos a los varones que están aquí en esta hora, a los hombres, jefes de familia, Señor. Usted ponga en ellos la bendición sacerdotal, Señor, para que puedan bendecir su casa, su hogar y su familia. Bendecimos en esta hora a las damas, Señor, que están aquí en esta hora, que son parte y pilar fundamental de una familia, Señor. Usted guarde y bendiga su vida, Señor. Son las que muchas veces ponen el equilibrio, ponen la sensibilidad, ponen la esencia, Señor. Cosas que a lo mejor el hombre no puede hacer. Ellas lo hacen a la perfección, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, Padre Santo. Bendiga a los jóvenes que hay en este lugar, en esta hora. Bendiga a los niños, Señor, que cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad. Y que día a día, Señor, puedan ir creciendo en amor y sabiduría en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre Santo. Tenga misericordia de nosotros, que su Espíritu día a día guíe nuestro caminar, Señor. Que haya deseo en cada uno de nosotros de ser transformados, de ser cambiados, de ser edificados. Haga misericordia, Señor, con su pueblo en esta hora. Hay tanto que necesitamos en esta hora, pero muchas veces hay tan poca disposición de nuestra parte de querer cambiar, de querer ser transformado, de querer hacer las cosas diferentes. Ponga el deseo en cada uno de nosotros del querer hacer las obras que usted tiene para nuestra vida y para nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta hora, por estar junto a nosotros. Toda honra, toda gloria sea para usted hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.